Entrevista de fondo, conociendo el país donde vivimos desde la perspectiva de la diversidad sexual. Bueno, y continuando con el programa ¿Y a quién le importa?, traído por el CIPAC. Esta tarde, bueno, para contarle primero a todos que a partir de hoy las entrevistas de fondo las vamos a dedicar a compartir con los diferentes candidatos de los partidos políticos, las caras de las elecciones 2014. Hoy me acompaña por acá Francisco Madrigal, jefe de la unidad política CIPAC, quien nos va a ayudar con la entrevista de fondo. Bienvenido, Francisco. Así es, buenas tardes, un gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por seguirnos. Debo mandar un saludo a los amigos y amigas de Panamá, que estuve por allá este fin de semana y nos están escuchando vía internet. Búsquenos en 97.1 FM Radio Actual. Como siempre, CIPAC le considera importante mencionar que CIPAC es una organización sin color político. Ningún funcionario o funcionaria de CIPAC participa activamente en algún partido político, y para nosotros es sumamente importante que su voto cuente en las próximas elecciones y se informe sobre las mejores posibilidades para las poblaciones gay, lésbicas, bisexuales, transgénero, intersexo en Costa Rica. Hoy tenemos un invitado especial, como lo mencionó Steffi, José María Villalta, candidato a la presidencia por Frente Amplio. Muy buenas tardes, José María. Muy buenas tardes, un gusto estar en el programa, un saludo para todas las personas que nos escuchan. Y como Steffi mencionó también, tendremos a diferentes candidatos a la presidencia durante este y el próximo mes. Don José María, en el último sondeo del Centro de Investigación y Estudios de la Universidad de Costa Rica para el semanario Universidad, a la pregunta ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy?, un 9.7% de las personas entrevistadas dijeron por José María Villalta. Y esa misma encuesta revela que está subiendo puntos. ¿Se ve José María Villalta como presidente de la República o es una oportunidad para el Frente Amplio fortalecer la bancada en la Asamblea Legislativa? Bueno, sí, yo tengo que decir esto muy claramente. Si acepté postularme como candidato presidencial del Frente Amplio, después de meditarlo mucho, después de consultarlo con mucha gente, es porque me siento plenamente preparado para asumir este reto, y somos una fuerza política con vocación de gobierno. Por supuesto que esperamos crecer muchísimo también, conformar la bancada legislativa más grande, pero nos hemos venido preparando para gobernar este país, y creo que nuestra experiencia, a partir de muchísimas luchas sociales, a partir de analizar la realidad de Costa Rica desde hace muchos años, de recorrer todo el territorio nacional, de visitar las comunidades, nos dan los elementos suficientes para estar convencidos de que si el pueblo de Costa Rica nos da la oportunidad de llegar al gobierno, podremos hacer un gobierno que recupere la esperanza de nuestra gente, un gobierno que beneficie a la grande mayoría de la población y a los sectores de nuestra población que sufren hoy diversas formas de violencia y discriminación. Necesitamos, ya es hora, tener un gobierno distinto, un gobierno que no fomente la corrupción, un gobierno que no busque beneficiar a un grupito de poder económico, y más bien un gobierno que recupere la senda de la justicia social y la protección de los derechos humanos de todas las personas. Nos hemos encontrado en la Asamblea Legislativa ya en repetidas ocasiones, don José María, con principalmente los temas de reconocimiento de uniones entre parejas del mismo sexo. Ha sucedido mucho en estos 4 años en la Asamblea Legislativa con respecto al proyecto de uniones de hecho y sociedades de convivencia. Inclusive el irrespeto de algunos diputados y diputadas con respecto al tema de diversidad sexual en la Comisión de Derechos Humanos. Siendo usted presidente de la República, ¿cambiaría, fomentaría, fortalecería? ¿Qué haría con respecto a una comisión tan importante como la de Derechos Humanos en el Congreso y estas posiciones homofóbicas, lesbofóbicas y discriminatorias para las poblaciones gay lésbicas?
Sí, a mí me ha tocado vivir lo que ha pasado en estos últimos años como diputado, como miembro de la Asamblea Legislativa. Hemos apoyado los diversos proyectos de ley para avanzar en el reconocimiento de derechos de las parejas homosexuales, y hemos lamentado muchísimo el discurso del odio, de la discriminación, de la homofobia que ha surgido en la Asamblea Legislativa, donde incluso diputados, como el diputado Justo Orozco y otros, han levantado esa bandera, han utilizado la curul, el cargo de representación política de miembros de los supremos poderes del Estado, para promover el odio, la discriminación contra otros seres humanos, en este caso las personas gay, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, y realmente eso es algo intolerable, es algo que no se puede permitir. No se debe permitir que ninguna persona utilice un espacio público para promover la violencia, el odio, la discriminación contra otro ser humano, contra otro colectivo humano, pero mucho menos usando cargos de poder de representación del Estado. En un gobierno nuestro seguiríamos impulsando, por supuesto, estos proyectos de ley, daríamos directrices muy claras a nuestra bancada legislativa para que no permita de ninguna forma que una comisión tan importante como la de Derechos Humanos sea integrada por diputados que no tienen en su currículum el estricto respeto a los derechos humanos. Y también creo que hay que avanzar con otro tipo de reformas. Lo que han hecho algunos aquí, en otros países está penalizado con cárcel. Una cosa es la libertad de expresión, una cosa es la posibilidad de decir lo que uno piensa, si está a favor o en contra de un proyecto, y otra cosa es abusar de la libertad de expresión para promover el odio, promover la violencia y la discriminación contra un grupo de personas. Yo creo que aquí hace falta establecer en nuestro Código Penal los delitos de apología e incitación al odio, que existen en otros países, por ejemplo, a quien fomenta el odio, la violencia contra algún grupo racial o contra los judíos o los gitanos o cualquier minoría étnica o social, porque realmente la humanidad ha sufrido mucho por esos discursos que empezaron a desatarse aquí en Costa Rica, donde diputados de la República tomaron esa bandera. Se han producido atrocidades en otros países del mundo y no queremos eso para Costa Rica, donde esa incitación al odio llevó a mayoría de la población a tomar ya la violencia en sus manos contra grupos minoritarios de la población, y realmente no queremos que eso ocurra en Costa Rica. Cuando hicimos un sondeo en la Asamblea Legislativa con los diputados y las diputadas, uno de los temores de algunos diputados y diputadas era el rédito político, apoyar el tema BGLT o gay, lésbico, bisexual, transgénero, por la popularidad o los votos que pudieran perder haciendo pública su apoyo a la población gay, lésbica. Sin embargo, usted abiertamente en diferentes foros y espacios ha hablado sobre el apoyo de suyo a la población. Para estas elecciones, ¿considera usted que esto podría favorecerlo o perjudicarle su posición, por ejemplo, con temas como derechos humanos, tan abiertamente con el tema BGLT? Yo creo que los derechos humanos hay que defenderlos siempre. Creo que no se puede defender los derechos humanos con la calculadora electoral en la mano. No sé si defender los derechos humanos me suma o me resta votos, pero creo que la única posición coherente en este tema es defender lo que uno cree. Me parece que poco a poco vamos logrando abrir las mentes y los corazones de la gente en Costa Rica, ¿no? Me topo muchas personas que me dicen, me encantan sus propuestas, pero lo que no me gusta es su posición con ese tema. Entonces uno poco a poco, bueno, pero hablemos de ese tema, ¿por qué es que usted tiene esas posiciones? Y vamos poco a poco contribuyendo a que la gente abra un poco más su mente. Y yo creo que esa también es una función de los políticos. Los políticos no solo podemos contentarnos con tratar de convencer o con tratar de ganarnos los votos de la gente. También tenemos la obligación de promover los avances en la sociedad, de educar a la población sobre estos temas tan sensibles. Y yo pues la verdad es que estoy dispuesto a
correrme ese riesgo porque no puedo renunciar a mis convicciones. Lo que sí he visto es que lo que la gente más reclama es las posiciones aguachacha. A la gente lo que no soporta es el palanganismo, que le vemos a muchos políticos en este tema, que sí, que no, que tal vez, que bueno. Esa es la peor de todas las posiciones. Aguas tibias. Aguas tibias, sí. Mi experiencia ha sido que es mejor decir la verdad, lo que uno piensa, aunque puede asustar a algunos, aunque puede restar algunos votos. Por ejemplo, por lo menos habrá una mayoría de gente que agradecerá la sinceridad y la honestidad y que uno no le oculte lo que uno piensa a la gente. Precisamente sobre este tema, sobre ese tema, en estos 4 años hemos visto cómo diferentes partidos políticos no mantienen una posición de bloque con el tema de diversidad sexual. Hemos visto diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa que apoyan el tema de diversidad sexual, pero no su partido, ¿verdad? Y eso también ha pasado una factura cara a estos diputados y diputadas. ¿Qué pasaría en un futuro gobierno suyo y con los diputados y diputadas también con estos temas sensibles como usted menciona? ¿Tiene Frente Amplio una posición clara con respecto al tema de diversidad sexual? ¿La posición con los diputados y diputadas en una futura asamblea legislativa estarían en bloque con este tema? Sí, es una pregunta muy importante. Yo creo que sí, porque los estatutos del Frente Amplio dicen claramente que nuestro partido combate y debe combatir toda forma de discriminación contraria a la dignidad humana. Hemos hecho un trabajo con nuestras bases, con nuestra militancia para mejorar los niveles de formación política. Por supuesto siempre puede surgir alguna discrepancia, pero por lo menos en lo que tiene que ver con nuestros candidatos y candidatas a diputados, yo creo que todos están claros en los principios y los compromisos que hemos defendido hasta ahora y que tenemos que seguir defendiendo. Creo que todos ellos van a apoyar los proyectos para el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo, no me cabe la menor duda. Las propuestas para combatir la discriminación, la apología del odio, las propuestas para combatir la discriminación en el sistema de salud, para combatir la discriminación en el trabajo. Incluso se dan cosas interesantes. En nuestras papeletas tenemos 2 ex sacerdotes católicos, el padre Gerardo Vargas en Limón y el padre Ronald Vargas en Guanacaste, y ellos, a pesar de lo que podría pensarse por su origen como sacerdotes católicos, tienen una posición muy abierta sobre este tema y muy clara en que no se puede fomentar la discriminación, en que hay que respetar la orientación sexual. Incluso Gerardo Vargas ha escrito una fundamentación de su posición muy linda, tomando elementos del evangelio que usualmente los fundamentalistas no utilizan, donde más bien se justifica que la única posición coherente con los principios cristianos es respetar la diversidad sexual y rechazar toda forma de discriminación. Bueno, escuchamos acá a nuestro invitado de hoy, José María Villalta. Vamos a continuar con el programa ¿A quién le importa? Un corte comercial, regresamos con más de la entrevista de fondo. ¿Y Fer? ¿Por qué tiene tantos días de faltar a clases? No va a venir más. Desde que se dieron cuenta que es lesbiana, la están maltratando mucho. Ni en su casa ni aquí la han apoyado. No le pueden hacer eso. ¿Cómo va a perder el último año de cole? ¿Ya lo denunciaste con la orientadora o con algún profe? ¿Sabes qué? Si el cole no hace nada, yo sé dónde podría acudir. En la Defensoría de los Habitantes podés denunciar violaciones de derechos o discriminación por orientación sexual en instituciones públicas. Llama al 800-258-7474 por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS y el CIPAC. Este y todos los lunes, escuche el programa ¿Y a quién le importa? Un vistazo a la diversidad sexual, a la 1 de la tarde en 107.1 FM, Radio Actual. Bueno, y continuando con el programa ¿Y a quién le importa? Hoy con nuestro invitado José María Villalta, y también nos acompaña Francisco Abarca, jefe de la unidad política del CIPAC. Madrigal. No, Francisco Abarca es el otro, sí, llama Francisco Madrigal. Gracias, Tefi. Bueno.
don José María, desde el 2006 la Sala Constitucional solicita a la Asamblea Legislativa que se regulen las uniones entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, ya estamos al 2013 y la Asamblea Legislativa no ha podido resolver este tema. Son 5 proyectos en la Asamblea Legislativa, 2 de ellos tienen que ver con sociedades de convivencia. Sociedades de convivencia creemos que es un tipo contrato que no cumple el principio fundamental de igualdad. Incluso los sondeos que hemos hecho dentro de la población gay lésbica nos dicen que la población gay lésbica no quiere sociedades de convivencia. El reconocimiento de uniones de hecho, partiendo precisamente del principio de igualdad de condiciones para que se modifique el 242 del Código de Familia, como una alternativa a esa búsqueda de una ciudadanía real de la población gay lésbica. Su partido ha apoyado el proyecto de sociedades de convivencia, como también lo ha hecho con los otros proyectos. Si la población BGLT no quiere este proyecto, ¿lo retirarían ustedes de la Asamblea? Sí, yo creo que obviamente este es un tema donde hay que escuchar mucho lo que quiere la gente que es directamente afectada por la discriminación y a la que se pretende beneficiar, ¿no? Si se promueve una ley para beneficiar a un sector de la población, lo mínimo es que haya alto nivel de consenso, de acuerdo en ese sector de la población en que esa ley le beneficia. Nosotros hemos apoyado por estrategia los diversos proyectos porque creemos que hay que buscar avanzar. La lucha por los derechos humanos son así, a veces uno tiene que pulsearla para avanzar un poquito y no es lo que uno desearía. Desearíamos que los cambios fueran mucho más rápidos, pero creemos, aunque no es lo ideal, que estos proyectos con sus matices, yo también estoy de acuerdo de que la forma más justa de regular este tema es ampliando el concepto de uniones de hecho para que incluyan las parejas sexualmente diversas. Es la forma más sencilla y más equitativa de hacerlo. Pero hemos apoyado las distintas iniciativas por un asunto de estrategia. No puede ser que algunas logren avanzar más rápido que otras, ¿no? Hay algunos diputados que dicen sí apoyamos, pero que no se toque el Código de Familia. Entonces de ahí nace un poco esa idea de las sociedades de convivencia que a mí tampoco me gusta. Ahora querían a las parejas mandarlas a inscribirse al registro de bienes de sociedades mercantiles, ¿no? Como si fueran negocios, sociedades anónimas, como si fueran cosas. Hay realmente mucha incomprensión, pero sí hemos adoptado la estrategia de apoyar los distintos proyectos en tanto cualquiera que se apruebe creemos que implica algún grado de avance en esta lucha, donde podemos ir despacio. A veces no se puede avanzar todo lo que queremos, lo único que no se vale es retroceder. Ahora, si llegara la población gay lésbica a un consenso en que determinado proyecto es la mejor opción y otro más bien debe rechazarse, pues nosotros por supuesto que respetaríamos ese criterio. Sí, dentro de la misma población BGLT hemos discutido precisamente sobre ese proyecto y más allá de pensar que puede ser un avance, podría ser un retroceso. ¿No consideran ustedes que una legislación específica para una población es validar el hecho de ser diferentes o que se nos trate diferentes? Sí, estamos de acuerdo en que aquí lo que habría que hacer es avanzar con un reconocimiento de derechos donde el Estado no discrimine respecto al reconocimiento de los derechos sociales, civiles, patrimoniales de las uniones y las familias que conformen las parejas del mismo sexo, así como no debe hacerse con las parejas heterosexuales. Ese es el ideal. Por eso hemos apoyado los proyectos de cambio al Código de Familia, e incluso cuando se aprobó la reforma a la ley de la persona joven, intentamos que se hiciera una reforma tácita al 242 del Código de Familia. Está por verse qué van a interpretar los tribunales de familia respecto a eso. Hay resoluciones contradictorias de los juzgados de familia, pero sí creemos que el objetivo es avanzar hacia un reconocimiento sin discriminación. Una cosa es lo que admiten dentro de sus cánones morales las diversas iglesias, ¿no? Nadie puede obligar
a los que practican un culto, que están en una religión, en una iglesia, a casar a quienes no quieren casar según sus creencias, pero el Estado no tiene por qué discriminar. El Estado lo que tiene que hacer es garantizar que todas las personas tengan el reconocimiento de sus parejas, de sus familias, para efectos legales de interés de ellos mismos, sin estar discriminando en función de la orientación sexual de las personas, y hacia eso tenemos que avanzar. Esos otros proyectos que están, pues los hemos visto como pasos que podrían darse en esa dirección, pero por supuesto que estamos convencidos de que lo mejor sería avanzar hacia una reforma en el Código de Familia que no discrimine respecto a los efectos de los distintos tipos de uniones. ¿Usted considera que con el proyecto Juventud vamos hacia eso? El proyecto de la reforma a la ley de la persona joven. De la persona joven. Bueno, va hacia eso en el sentido de que habla de uniones de hecho sin discriminación, contraria a la dignidad humana, y se planteó como una reforma tácita al artículo 242 del Código de Familia. Por supuesto, como era dentro de la ley de la persona joven, quedó ahí el limitante de que hace referencia solo a las personas jóvenes. Y esas interpretaciones contradictorias que están haciendo los tribunales de familia. Nosotros siempre hemos pensado que si ese derecho llegara a consolidarse, es decir, si los tribunales hicieran una interpretación correcta de esa reforma y extendieran el concepto de uniones de hecho a uniones de hecho conformadas por parejas del mismo sexo, es cuestión de tiempo para que se rompa el tope de que tienen que ser únicamente personas menores de 35 años, porque no se justificaría establecer esa diferencia. Lo que está por verse es cómo lo van a interpretar las salas superiores, ¿no? Ha habido resoluciones contradictorias con votos salvados de los juzgados de familia, del tribunal de familia. Eso va a terminar en la sala segunda y en la sala cuarta, que son las que tendrán la última palabra. Obviamente la reforma que se hizo en la ley de la persona joven no es la reforma ideal, no es la reforma que nos hubiera gustado, pero con el clima que hay en la Asamblea Legislativa de fundamentalismo, de rechazo a cualquier avance en reconocimiento de derechos humanos, había que buscar cualquier portillo, cualquier mecanismo que nos permitiera avanzar. Yo creo que en este tema, repito, de los derechos humanos, lo importante es avanzar en el reconocimiento de los derechos, nunca retroceder. A veces los avances no son lo ideal, no son lo mejor que nos gustaría, pero lo que no podemos hacer tampoco es conformarnos con el estado actual de cosas, donde hay evidentes y groseras formas de discriminación. ¿Considera usted que se resolverá el tema de uniones entre parejas del mismo sexo de la misma forma que se resuelve en este momento el tema de fertilización in vitro? O sea, pasando por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que es un tema todavía más incierto que la resolución sobre la fertilización in vitro. Es un tema más polémico a nivel del derecho internacional. Está por verse si la Corte va a dar el paso de sancionar o condenar a Costa Rica. En el tema de la FIP era más viable que se diera esa condena, porque resulta que Costa Rica es el único país que ha suscrito la convención, el Pacto de San José, que no permitía el uso de la técnica de la fertilización in vitro. Pero no lo descartaría. Lo que sí está claro es que si el asunto se entraba en la Asamblea Legislativa, la única vía que queda es la vía de un reconocimiento a través de resoluciones judiciales. Por eso también la idea de forzar un poco el tema en la ley de la persona joven para obligar a que los tribunales de familia se pronuncien sobre el tema, y pues sí creo que es una carta que habrá que jugar, de llevar el tema a tribunales internacionales, aunque creo que es pronóstico reservado, ¿no? Me gustaría creer que podría haber un avance ahí, pero no podría, por lo menos como abogado, como activista, puedo decir que tengo mucha fe, pero como abogado creo que es pronóstico reservado. Es difícil especular qué va a pasar. Alguna gente menciona sobre el tema de la filosofía y bases del Frente Amplio como un partido político de izquierda. ¿Cómo definiría usted Frente Amplio? Hay miedo de alguna gente porque mencionan Frente Amplio como comunismo,
izquierda, ¿cómo definiría José María Frente Amplio? El Frente Amplio es un partido político comprometido con la justicia social, con la distribución de la riqueza, con la democracia económica y la democracia política de calidad. No nos conformamos con votar cada 4 años. Creemos que la democracia tiene que avanzar a ser una democracia verdaderamente participativa, donde la gente, la ciudadanía, las comunidades sean artífices de las grandes decisiones. Somos un partido ecologista, un partido feminista, un partido que defiende los derechos humanos. Creemos firmemente que todos los seres humanos tienen la misma dignidad, los mismos derechos. Creemos firmemente que no podemos avanzar en una sociedad donde hay millones de seres humanos que sufren diversas formas de explotación, de discriminación. Creemos que la única forma de construir una sociedad viable, justa, solidaria, es garantizándole a todas las personas la satisfacción de sus necesidades básicas, la satisfacción plena de sus capacidades, de sus potencialidades, una sociedad donde no haya explotación contra las personas trabajadoras, donde todas las personas puedan vivir bien, en armonía también con la madre naturaleza. Eso es lo que creemos. Alguna gente le pone de nombre a eso socialismo, le ponen otros nombres, progresismo, ser de izquierda. Preferimos, en vez de usar etiquetas, definir los conceptos. Y pues en la Costa Rica actual, donde lo que pasa es que en la Costa Rica actual, donde tenemos más de 30 años de estar gobernados por los mismos de siempre, por los mismos partidos que han aplicado la receta neoliberal, que han privatizado las instituciones sociales, que han concentrado la riqueza, que han empobrecido a las grandes mayorías, pues cualquiera que quiera un cambio verdadero respecto a esas políticas empobrecedoras e injustas termina estando también a la izquierda. Por eso es que no hay que tener miedo. Perfecto. Hay varios temas, sin embargo el tiempo se va rápido. La trilogía del desarrollo, estamos hablando de educación, salud y trabajo. Las poblaciones gay lésbicas hemos sido afectadas directamente en estos 3 temas. En trabajo, porque los despidos son muy comunes, los despidos laborales por motivos de orientación sexual e identidad de género. Los médicos o profesionales de la salud en este país consideran el 60% que la homosexualidad es todavía una enfermedad. Y en el tema de educación, el famoso bullying que está ahora tan de moda, que lamentablemente hace retirarse a muchas personas de los centros de estudio. ¿Qué tendríamos en un futuro gobierno de Frente Amplio para cubrir estos 3 temas? Bueno, de hecho, hemos venido avanzando desde ahora. Para luchar por las causas justas no hay que esperarse a llegar al gobierno. Por ejemplo, en el proyecto de reforma del Código de Trabajo, la reforma procesal laboral, que está discutiendo actualmente la Asamblea Legislativa, que fue votado en segundo debate y el gobierno vetó, el Frente Amplio presentó una moción que fue aprobada para incluir expresamente dentro de las causales de discriminación en el empleo la discriminación por orientación sexual, prohibiendo este tipo de prácticas y estableciendo un mecanismo inmediato de reinstalación para cualquier trabajador que sea despedido o afectado en su trabajo por su orientación sexual. Ahí hay un avance sustancial. Lo que ocupamos es que este proyecto de la reforma procesal laboral pase definitivamente. Está otra vez en discusión en el plenario legislativo, pero si esa reforma se aprobara, las personas homosexuales tendrían un poderoso mecanismo de protección para frenar actos discriminatorios, actos de persecución en el trabajo. En el sistema de salud tiene que haber una política más clara a sensibilizar a los operadores del sistema de salud, a los médicos, sobre los derechos humanos y los derechos de la diversidad, de la diversidad sexual. La Caja ha venido elaborando algunos guías, algunos protocolos, pero eso todavía no se ha generalizado y eso hay que hacerlo. Igual todo el tema, por ejemplo, del tratamiento y la prevención de enfermedades como el VIH, hay mucha desinformación, mucho desconocimiento, mucho prejuicio. Y en el tema de educación yo creo que es clave que hagamos una reforma para incorporar transversalmente en los programas de estudio, en los currículos educativos desde el nivel de preescolar,
la temática de derechos humanos, el rechazo a toda forma de discriminación, incluyendo la orientación por orientación sexual, y tener una política muy clara para combatir el bullying y ese tipo de prácticas que se dan en las escuelas y colegios. Pero desde la educación hay que empezar. Y así como se ha dado la lucha para incorporar la educación sexual en los programas educativos desde el primer nivel, así hay que hacer también con el rechazo a la discriminación por orientación sexual. Y se nos fue el tiempo. Muchas gracias, José María. Para más información sobre elecciones 2014 puede visitar nuestra página electrónica www.cipacdh.org. Muchas gracias y regresamos con Stephanie. Bueno, acá se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias a nuestro amigo José María Villalta, Francisco, que nos acompañó, y a Franz González por acá. Quería mandar unos saludos así rápidamente: Brian Bonilla, Jonathan Alfaro de Radio Barba, Rebeca Demes de Red de Empresarias Latinas, y un saludo muy importante que no se nos vaya a olvidar hoy a Manuel Abarca, que está de cumpleaños del Centro Nacional de Juventudes. Un saludo para ellos, y yo siempre cierro con una frase. Hoy nos vamos con una frase de Bob Marley, que él dice: si perro y gato pueden estar juntos, ¿por qué nosotros no podemos amarnos entre todos? Hasta la próxima semana. Steffi se despide de ustedes y este programa, ¿A quién le importa?